Nunca debía hacer aquella ofrenda. Lo peor no fue que algo respondiera. Lo peor fue descubrir que realmente cumplía los deseos. Y todavía hoy, cuando apago la luz de mi habitación, evito mirar las esquinas, porque sé que él sigue ahí, esperando. Llevo más de 10 años siendo profesora. Y hay una regla no escrita que cualquiera que trabaje en una escuela conoce perfectamente. Cada año siempre aparece un alumno raro. No hablo del típico adolescente tímido o del chico que nunca habla con nadie. Hablo de esos estudiantes que parecen vivir en un mundo completamente distinto. Recuerdo a uno de mis primeros alumnos. Un día llegó con un termo Stanley enorme. Todos pensamos que llevaba agua. En realidad estaba lleno de gasolina. Esperó al recreo, entró al baño de los chicos, vació el combustible sobre varios inodoros y les prendió fuego. Cuando el director le preguntó por qué había hecho semejante locura, respondió con absoluta tranquilidad: los baños siempre olían horrible. Si desaparecen los inodoros tendrán que remodelarlos. Lo expulsaron ese mismo día. Después de aquello, la escuela prohibió cualquier botella que no fuera transparente. Desde entonces entendí que algunos estudiantes podían sorprenderte de formas impensables. Pero ninguno, absolutamente ninguno, se comparó con Simon Lynch. Simon llegó a mitad del curso. No llamó la atención por su aspecto. Era un chico normal, cabello oscuro, siempre bien peinado, uniforme impecable. Sacaba excelentes notas. Jamás levantaba la voz. Siempre ayudaba a sus compañeros. Nunca se metía en problemas. Si uno ignoraba un pequeño detalle, era el alumno perfecto. El problema era que no podía dejar de hablar de algo que nadie más conocía. Lo llamaba el dios de la esquina. La primera vez que escuché ese nombre pensé que hablaba de un videojuego o de alguna novela de terror. Ni siquiera le presté atención, pero después empezó a mencionarlo todos los días. Si alguien estaba nervioso por un examen, Simon sonreía y decía: hazle una ofrenda al dios de la esquina. Si un alumno se lesionaba jugando fútbol, él puede ayudarte. Si alguien suspendía matemáticas, solo necesitas dejarle algo. Siempre era igual. Nunca insistía, nunca predicaba. Simplemente hablaba de aquella entidad como si fuera lo más normal del mundo, como si todos debiéramos conocerla. Y curiosamente, nunca decía que había que rezarle. Solo repetía una frase: no quiere oraciones, solo acepta regalos. Al principio toda la clase se reía. Yo también. Hasta que comenzaron a pasar cosas imposibles. La primera fue Shannon Berber. Shannon llevaba lentes tan gruesos que apenas podía distinguir las caras de sus compañeros. Los médicos habían sido claros. Su vista solo empeoraría con el tiempo. Pero un lunes llegó sin gafas. Pensé que llevaba lentes de contacto. No, simplemente veía perfectamente. Cuando le pregunté qué había ocurrido, sonrió y dijo algo que todavía me provoca escalofríos. Solo le hice un pastel. Toda la clase comenzó a reír. Ella no. También le di una acuarela que pinté cuando era niña. Era mi dibujo favorito, se lo llevó. Y esa misma noche desperté viendo todo con claridad. Nadie supo qué responder, ni siquiera yo, porque Shannon no parecía estar mintiendo. Y lo más extraño era que no volvió a usar lentes nunca más. Los cambios empezaron a multiplicarse. Maxwell Hardy, el peor estudiante del curso, comenzó a sacar las mejores notas de la clase. Emily Stilway consiguió una beca que llevaba 3 años intentando obtener. Ryan Blair, que apenas lograba encestar una pelota, terminó convirtiéndose en la estrella del equipo de baloncesto. Demasiadas coincidencias, una detrás de otra. Intenté convencerme de que todo tenía una explicación lógica, hasta que empecé a notar algo que nadie más parecía ver. Cada vez que alguno de aquellos chicos hablaba del dios de la esquina, terminaba mirando durante unos segundos hacia alguna esquina oscura del salón, como si esperaran encontrar a alguien allí, y una mañana juraría que vi algo moverse entre las sombras. No dije nada, seguí dando clase como si todo fuera normal, pero por primera vez en mucho tiempo empecé a observar a mis alumnos, y cuanto más los observaba, menos normales me parecían. No era un cambio físico, era otra cosa. Había días en que encontraba a Shannon mirando fijamente una esquina del salón durante varios segundos, completamente inmóvil, ni siquiera parpadeaba. Una mañana me acerqué a ella. ¿Qué estás viendo? Tardó un momento en responder, como si mi voz la hubiera despertado. Luego sonrió. Nada, solo pensé que había alguien ahí. Miré la esquina. No había absolutamente nada. Intenté olvidarlo, pero unos días después ocurrió lo mismo con Maxwell. La misma esquina, la misma expresión, los mismos segundos de silencio. Y luego Emily. Y después Ryan. Todos, sin excepción. Cada estudiante que aseguraba haber recibido un favor del dios de la esquina
Terminaba mirando las sombras de vez en cuando, como esperando que algo o alguien les devolviera la mirada. Una tarde decidí hablar con Simon. Esperé a que terminaran las clases. Los pasillos estaban casi vacíos. Él guardaba tranquilamente sus cuadernos cuando me acerqué, Simon. Él levantó la vista. Sí, señora Quinn, ¿qué es exactamente el dios de la esquina? Esperaba una risa, o que confesara que todo era una broma. Pero no. Su expresión no cambió. No lo sé. La respuesta me desconcertó. ¿Cómo que no lo sabes? Nadie lo sabe. Solo sabemos que existe. Lo dijo con tanta naturalidad como quien habla de la lluvia. Sentí un escalofrío. Entonces, ¿es un dios? Simon negó lentamente. No creo. ¿Un demonio? Volvió a negar. Entonces, ¿qué es? Se quedó pensando unos segundos. Creo que esa es una mala pregunta. Fruncí el ceño. ¿Por qué? Porque nosotros siempre queremos ponerle nombre a todo. Dios, demonio, ángel, fantasma. Pero, ¿y si simplemente es algo mucho más antiguo que esas palabras? No supe qué contestar. Antes de irse, Simon añadió algo más, algo que me acompañaría durante mucho tiempo. La mayoría de las personas creen que las esquinas están vacías, pero las esquinas nunca están vacías. Solo son lugares donde la oscuridad puede esconderse mejor. Después sonrió, me dio las buenas tardes y salió caminando del salón. Como cualquier otro estudiante, yo permanecí allí varios minutos, mirando la esquina donde él había estado hablando. Por un instante, me pareció que la sombra era un poco más oscura que las demás. Sacudí la cabeza. Me estaba dejando contagiar por las historias de un adolescente. Pasaron varias semanas. La vida siguió igual. Los milagros continuaban apareciendo, pero nunca ocurría nada malo. Y eso era precisamente lo que más me inquietaba. Todo tiene un precio, siempre. Nadie concede milagros gratis. No importa si hablas de religión, de magia o de simples favores entre personas. Siempre hay algo a cambio. Entonces, ¿qué estaba obteniendo aquella cosa? La respuesta llegó un martes por la noche. Mi teléfono sonó poco antes de las 11. Era la madre de Kyle. Solo escucharla llorar me hizo comprender que algo terrible había ocurrido. «Maddie, ha tenido un accidente». Sentí que el mundo desaparecía bajo mis pies. Conduje hasta el hospital sin recordar siquiera cómo llegué. Kyle seguía vivo, pero apenas. Un conductor distraído se había saltado un semáforo. El impacto destrozó completamente su coche. Los médicos fueron directos: traumatismo severo, daño cerebral, coma profundo. Las siguientes 72 horas serían decisivas. Una doctora incluso me tomó del brazo antes de marcharse. Nunca olvidaré sus palabras. Lo siento mucho, pero deberían prepararse para lo peor. Aquella noche, regresé sola a mi apartamento. Todo estaba en silencio. Me dejé caer sobre el sofá. No lloré. Ni siquiera podía hacerlo. Solo miraba la oscuridad de la sala, pensando una y otra vez en lo mismo. Los milagros. Shannon, Maxwell, Emily, Ryan, Simon. Y una frase comenzó a repetirse dentro de mi cabeza. Solo acepta regalos. No pude, porque cuando amas a alguien, la desesperación convierte cualquier locura en una posibilidad. Y fue entonces cuando tomé el teléfono. Busqué el expediente de Simon. Encontré su número. Mis dedos temblaban tanto que marqué mal 2 veces antes de conseguir llamarlo. El teléfono sonó 3 veces. Pensé que no contestaría, pero entonces escuché su voz, tranquila, como si hubiera estado esperando mi llamada. «Buenas noches, señora Quinn». Me quedé en silencio unos segundos. Ni siquiera recordaba qué iba a decir. Al final solo pude preguntar: «¿Cómo supiste que era yo?». Del otro lado escuché una pequeña risa, porque usted nunca me llamaría a estas horas a menos que necesitara un milagro. Sentí un nudo en el estómago. No respondió como un adolescente. Respondió como alguien que ya conocía el final de la conversación. Respiré hondo. Kyle tuvo un accidente. Está en coma. Los médicos creen que... No pude terminar la frase. Simon guardó silencio. Después habló con una calma que me resultó insoportable. Lo siento mucho, pero todavía hay esperanza. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Puedo hacer una ofrenda? Sí. ¿Funcionará? Hubo una pausa. Una pausa demasiado larga. Si la ofrenda le gusta, sí. Aquella respuesta me heló la sangre. No dijo que fuera seguro. No dijo que siempre funcionara. Solo, si le gusta, explícamelo todo. Simon comenzó a hablar como quien recita unas instrucciones aprendidas desde niño. Necesita una esquina. Cualquier esquina sirve, pero debe estar completamente oscura. No puede distinguir dónde termina una pared y comienza la otra. Tiene que parecer vacía. Mientras hablaba, yo recorría con la vista mi apartamento. Todas las habitaciones tenían al menos una esquina donde la luz apenas llegaba. Simon continuó. Después dejé la ofrenda justo donde empieza la oscuridad, no dentro de ella.
solo en el borde. Él decidirá si quiere tomarla. Aquella última frase me hizo estremecer. ¿Qué clase de ofrenda? Algo suyo, algo que realmente le duela perder. No sirve comprar un regalo, no sirve el dinero. Tiene que ser algo que tenga un significado para usted, algo que represente un recuerdo, o una parte de quien es. Mi respiración empezó a acelerarse. Y después, diga en voz alta, esto es una ofrenda para el dios de la esquina. Luego pida lo que desea. Nada más. No rece, no insista, no negocie. Solo espere. ¿Y cómo sabré que está ahí? Esta vez Simon no respondió enseguida. Cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. Lo sabrá. No necesitó decir nada más, porque por alguna razón yo ya sabía exactamente a qué se refería. Entonces recordé otra cosa, algo que llevaba semanas rondándome la cabeza. Simon, ¿tú lo has visto? Él tardó varios segundos en responder. Sí, ¿cómo es? Silencio. Simon, ¿cómo es? Cuando finalmente habló, su voz sonaba diferente, mucho más seria. No lo sé. Fruncí el ceño. ¿Cómo que no lo sabes? Dijiste que lo viste. Solo vi las manos. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Las manos? Nunca miré más arriba. Nunca. Había algo en la forma en que pronunció aquella palabra que hizo que dejara de respirar durante un instante. Escúcheme muy bien, señora Quinn. Nunca intente iluminar la esquina. Nunca use una linterna. Nunca encienda la luz. Nunca trate de fotografiarlo. Nunca intente grabarlo. Y, bajo ninguna circunstancia, intente averiguar qué hay dentro de la oscuridad. Mi voz salió apenas como un susurro. ¿Por qué? Simon respondió de inmediato. Porque la oscuridad no está escondiéndolo a él. Está escondiéndonos a nosotros. Sentí un vacío en el estómago. No entendía aquella frase, pero tampoco quería hacerlo. ¿Alguien lo intentó? Hubo otro silencio, mucho más largo. Cuando Simon volvió a hablar, parecía estar recordando algo que prefería olvidar. Mi tío. Esperé. Pensó que todo era una mentira. Llevó una cámara. Encendió un reflector. Quiso demostrar que no había nada. Apreté el teléfono con fuerza. ¿Y qué pasó? Simon respiró profundamente. La cámara seguía grabando cuando la encontramos. Pero él ya no estaba. Solo quedaron sus zapatos. Y una sombra. En la esquina. No dije nada. Era imposible saber si aquello era verdad. Pero había algo en su voz que hacía muy difícil pensar que estuviera inventándolo. Antes de colgar, Simon dijo una última frase. La frase que me convenció de hacerlo. Señora Quinn, si decide ofrecerle algo, asegúrese de estar preparada para perderlo. Porque él jamás devuelve un regalo. La llamada terminó. Y por primera vez, desde que conocía a Simon, comprendí que nunca había estado hablando de religión. Había estado hablando de un pacto. No dormí en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos veía a Kyle conectado a aquellas máquinas. Los médicos habían sido claros. No había nada más que hacer. Nada excepto una locura. Me levanté antes del amanecer. El apartamento estaba completamente en silencio. Durante varios minutos caminé de una habitación a otra, observando las esquinas. Nunca me había dado cuenta de cuántas había. La del pasillo, la de la cocina, la del salón, la de mi dormitorio. Todas parecían iguales. Y, sin embargo, desde aquella conversación con Simon, ninguna me parecía completamente vacía. Solo faltaba una cosa, la ofrenda. Abrí los cajones de la cocina. Nada. Miré algunas joyas. No. Dinero. No. Simon había sido muy claro. No bastaba con entregar algo valioso. Tenía que doler. Tenía que ser una pérdida de verdad. Me senté en el borde de la cama, y entonces recordé la pequeña caja de metal que guardaba debajo de ella. Hacía años que no la abría. La saqué lentamente. Las manos me temblaban. Dentro había documentos importantes, algunas fotografías antiguas, y envuelto en un pequeño pañuelo de tela, el reloj de mi padre. Lo sostuve entre mis manos. Era antiguo, pesado. El cristal estaba ligeramente rayado. Cuando era niña me encantaba escucharlo hacer tic-tac, tic-tac. Mi padre nunca salía de casa sin él. Después de su muerte, fue lo único que quise conservar. No era el objeto más caro que tenía. Era el único que todavía me hacía sentir cerca de él. Y por eso supe que era la ofrenda perfecta. O la peor. Durante varios minutos fui incapaz de moverme. Una parte de mí quería cerrar la caja. Guardar el reloj, olvidar aquella absurda conversación con Simon, aceptar la realidad. Pero entonces imaginé a Kyle, solo, inmóvil, conectado a un respirador, y comprendí que ya había tomado la decisión mucho antes de abrir aquella caja. Esperé hasta que cayó la noche. No sé por qué. Simon nunca dijo que fuera necesario, pero sentía que aquello debía hacerse en la oscuridad. Apagué todas las luces del apartamento, una por una, la cocina, el pasillo, la sala. Solo dejé encendida la lámpara del dormitorio. Miré la esquina más alejada. Durante el día apenas llamaba la atención, pero ahora
La sombra parecía tragarse la habitación. Respiré profundamente. Apagué la última luz. El cuarto quedó casi completamente negro. Solo entraba un hilo de luz desde la ventana, lo suficiente para distinguir la cama, el armario, y nada más. La esquina había desaparecido. Ya no podía saber dónde terminaba una pared y empezaba la otra. Era solo oscuridad. Me acerqué despacio. Cada paso hacía crujir el suelo de madera. Nunca había escuchado mi apartamento tan silencioso. Me arrodillé. Coloqué el reloj justo en el borde de la sombra. No dentro, justo donde empezaba, como Simon había indicado. Tragué saliva. Noté la garganta completamente seca. Entonces hablé. Esto es una ofrenda para el dios de la esquina. Mi propia voz sonó extraña, como si la habitación absorbiera cada palabra. Respiré otra vez y continué, por favor. Salva a Kyle. Haz que despierte. Haz que vuelva a ser el hombre que era antes del accidente. Eso fue todo. No añadí nada más. Esperé. 5 segundos. Nada. 10. Nada. 15. El reloj seguía exactamente donde lo había dejado. Sentí una mezcla de alivio y vergüenza. ¿Qué estaba haciendo? Era una profesora, una mujer adulta. Había apagado las luces de su casa para hablar con una esquina. Estuve a punto de levantar el reloj. Incluso extendí la mano. Y entonces escuché algo. No era un golpe. No era un susurro. Era como si alguien respirara muy despacio. Desde el otro lado de la oscuridad, congelé el movimiento. Mi corazón comenzó a golpearme el pecho con tanta fuerza que pensé que iba a desmayarme. La habitación volvió a quedar en silencio. Lo imaginaste, me dije, pero entonces la sombra se movió. No fue un movimiento brusco, no fue como una persona saliendo de un escondite. Fue mucho peor. Era la oscuridad la que estaba cambiando de forma, como si estuviera respirando, como si hubiera estado viva todo ese tiempo. Retrocedí un paso, sin apartar la vista, y entonces algo empezó a salir lentamente de la esquina. No una cabeza, no un rostro. Primero aparecieron unos dedos, largos, demasiado largos. Cada articulación parecía imposible. Después emergió una mano completa, delgada, de piel gris ceniza, con uñas negras, cortas y brillantes. Luego apareció una segunda mano. Las dos avanzaban con una calma insoportable, sin hacer el más mínimo ruido, como si no tuvieran prisa, como si supieran que yo no podía escapar. Las dos manos avanzaron despacio, demasiado despacio. No caminaban, no se arrastraban, simplemente iban apareciendo cada vez más fuera de la oscuridad. Sentí un impulso irracional de encender la luz, de correr, de salir del apartamento. Era como si aquella cosa hubiera llenado la habitación de un peso invisible. Cada músculo me pedía escapar, y ninguno respondía. Las manos se detuvieron sobre el reloj. No lo tocaron enseguida. Permanecieron inmóviles, como si lo estuvieran observando. Como si algo escondido dentro de aquella oscuridad absoluta estuviera evaluando mi regalo. Entonces escuché un sonido, muy bajo. Al principio pensé que era el viento. Después comprendí que no, parecía una respiración, pero también un murmullo, como si varias voces hablaran al mismo tiempo desde muy lejos. No entendía ninguna palabra, y, aún así, mi cabeza insistía en que aquel sonido estaba diciendo mi nombre. Madeleine. Di un paso hacia atrás. Nadie me llamaba así desde que murió mi padre. Solo él utilizaba mi nombre completo. Sentí un frío insoportable recorrerme la espalda. Aquella cosa no podía saberlo. Las manos comenzaron a acariciar el reloj, con una delicadeza casi humana. Los dedos recorrieron lentamente el cristal, la correa, la tapa trasera, como si pudiera sentir todos los recuerdos que había dentro de aquel objeto. Y entonces escuché algo que me rompió por dentro. El sonido del mecanismo. Tic-tac, tic-tac. El reloj llevaba años detenido. No funcionaba. Jamás lo había reparado. Pero ahora volvía a marcar el tiempo. Las agujas comenzaron a moverse solas. Una vuelta. 2, 3, hasta detenerse exactamente a las 11:17, la hora en que mi padre había muerto. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. No, aquello no podía estar ocurriendo. Durante un segundo creí que todo había terminado, pero no, se quedaron inmóviles, esperando, como si alguien, más allá de la oscuridad, todavía estuviera decidiendo. Y entonces ocurrió. Las sombras empezaron a abrirse, no mucho, solo unos centímetros, pero fueron suficientes para que entendiera que aquello no era una esquina, era una abertura, un lugar, un espacio donde la oscuridad parecía tener profundidad, como si detrás de la pared existiera otra habitación, mucho más grande, muchísimo más antigua y completamente negra. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. No podía ver nada, pero tenía la certeza absoluta de que algo enormemente alto
me estaba observando desde el otro lado. Entonces recordé las palabras de Simon. Nunca mires más arriba. Bajé inmediatamente la vista. Cerré los ojos con fuerza. No quería saber qué había detrás de aquellas manos. No quería verlo. Jamás, porque, por primera vez, comprendí algo aterrador. Aquella criatura no estaba escondida en la oscuridad. Era demasiado grande para caber dentro de mi habitación. Las manos eran lo único que alcanzaba a entrar. Escuché un último susurro, esta vez mucho más claro. No venía de mis oídos, venía directamente de mi cabeza. Solo dijo una palabra, aceptado. Las manos retrocedieron lentamente. Sin ninguna prisa el reloj desapareció junto con ellas, y la oscuridad volvió a convertirse en una simple esquina. Todo terminó, el apartamento quedó completamente en silencio. Durante varios segundos fui incapaz de moverme, ni siquiera respiraba. Después encendí la luz de golpe. La esquina seguía allí, vacía, como cualquier otra, pero el reloj había desaparecido. No había ninguna explicación racional, no podía seguir engañándome. Aquello era real, y entonces sonó mi teléfono. El sobresalto fue tan grande que casi lo dejé caer al suelo. La pantalla mostraba un nombre, Hospital St. Mary. Sentí que el corazón iba a salírseme del pecho. Contesté sin respirar. «¿Señora Quinn?» Era la voz de una enfermera. «Necesitamos que venga inmediatamente». Miré una última vez la esquina. Ya no había manos, ni sombras extrañas, solo una pared. Pero mientras tomaba las llaves, me pareció escuchar muy despacio, como si viniera desde el fondo del apartamento, el sonido de un reloj. Tic, tac, tic, tac. Contesté con la respiración entrecortada. «¿Señora Quinn?» «Sí». Hubo un segundo de silencio, un segundo eterno. Después escuché la voz de la enfermera. «Necesitamos que venga al hospital». Mi estómago se hundió. Eso era. Había llegado tarde. Kyle había muerto. Las piernas dejaron de sostenerme y tuve que apoyarme contra la pared. Lo entiendo. Mi voz apenas salió. La enfermera pareció confundirse. ¿Entiende qué? Que ya no está. Del otro lado hubo otra pausa, y entonces respondió. «No, señora Quinn, no es eso». Sentí que el mundo se detenía. ¿Qué ocurre? La enfermera respiró hondo. Su novio acaba de despertar. No recuerdo haber colgado. Solo recuerdo correr. Ni siquiera sé cómo llegué al hospital. Más tarde intenté reconstruir el trayecto. No pude. Era como si mi cerebro hubiera borrado por completo aquellos 20 minutos. Solo recuerdo abrir la puerta de la habitación. Kyle estaba sentado, pálido, cansado, pero despierto. Cuando me vio, sonrió y empezó a llorar. Yo hice lo mismo. Corrí hacia él y lo abracé con tanta fuerza que una de las enfermeras tuvo que pedirnos que tuviéramos cuidado con los cables. Los médicos no entendían nada. Horas antes habían hablado con la familia sobre los preparativos para una posible despedida. Ahora, las lesiones cerebrales prácticamente habían desaparecido. Las pruebas no coincidían con el estado del paciente. Uno de los neurólogos repetía una frase una y otra vez. «Esto no tiene explicación». No, yo sí tenía una, y era precisamente eso lo que más miedo me daba. Kyle volvió a casa una semana después. La recuperación fue increíblemente rápida, demasiado rápida. Los periódicos locales llegaron a hablar de un milagro médico. Varios especialistas quisieron entrevistarlo. Todos hacían las mismas preguntas. ¿Cómo se sentía? ¿Recordaba algo? ¿Había visto alguna luz? ¿Alguna experiencia cercana a la muerte? Kyle siempre respondía igual. «No recuerdo nada». Y yo me alegraba de que fuera así, porque no estaba segura de querer conocer la respuesta. Intenté seguir con mi vida. Volví a dar clases. Volví a corregir exámenes. Volví a preocuparme por tareas atrasadas y reuniones interminables. En apariencia, todo había vuelto a la normalidad, pero yo ya no era la misma. Cada vez que entraba a un salón, lo primero que hacía era mirar las esquinas. Siempre, sin excepción. Era un impulso imposible de controlar. Y algunas veces juraría que la oscuridad tardaba una fracción de segundo más de lo normal en quedarse quieta. Un lunes encontré a Simon en el pasillo. Él caminaba con la misma tranquilidad de siempre. Al verme, sonrió. No preguntó por Kyle. No preguntó si la ofrenda había funcionado. Simplemente dijo, «Me alegra que todo saliera bien». Me quedé paralizada. Yo nunca le había contado el resultado. Ni siquiera había vuelto a llamarlo. «¿Cómo lo sabes?» Simon inclinó ligeramente la cabeza, como si la respuesta fuera evidente. Él siempre cumple. Aquellas palabras hicieron que se me erizara la piel. No pregunté cómo lo sabía. No quería hacerlo. Pero antes de que pudiera marcharme, Simon añadió algo más. Algo que nunca había mencionado. «Ahora usted también forma parte». Sentí un escalofrío. ¿Parte de qué? Su sonrisa desapareció. De las personas que saben. No existe una forma de olvidar que él está ahí, aunque quiera.
Aunque cambie de ciudad, aunque destruya todas las esquinas de su casa, siempre encontrará otra, porque él no vive en los edificios. Vive donde existe una esquina, y siempre hay una. Vi cómo se alejaba por el pasillo. No volví a llamarlo, no volví a preguntarle nada, porque comprendí algo. Había obtenido exactamente lo que quería. Kyle estaba vivo, había recuperado al hombre que amaba. Pero el verdadero precio no había sido el reloj de mi padre. El verdadero precio era que, desde aquella noche, yo jamás volvería a sentirme sola, porque ahora sabía que en cualquier habitación, por pequeña que fuera, había una esquina, y en cualquier esquina, él podía estar observando.